El presente proyecto de investigación en formato de mini documental tiene como tema la Organización del Tratado del Sudeste Asiático o SEATO, la cual fue considerada por muchos un fracaso por los conflictos internos y disputas que obstaculizaron el uso general de las Fuerzas Armadas de dicha organización. Sin embargo, los programas culturales y educativos financiados por esta dejaron efectos duraderos en el sudeste asiático. Esta investigación está estructurada por temas, como lo son los orígenes y estructura, la afiliación y países miembros, el presupuesto, aspectos militares y culturales, crítica, disolución y las conclusiones a que se llegaron. Finalmente, se acompaña la bibliografía, bitácora y glosario. El Tratado de Defensa Colectiva del Sudeste Asiático, o Pacto de Manila, se firmó el 8 de septiembre de 1954 en Manila, Filipinas, como parte de la doctrina Truman de crear tratados de defensa colectiva y bilaterales anticomunistas que mantuvieran bajo control a los poderes comunistas, China comunista en el caso de la SEATO. Dicha política se creó en gran parte por el diplomático estadounidense y experto soviético George F. Kennan y el secretario de Estado del presidente Dwight D. Eisenhower, John Foster Dulles, 1953-1959. Fue la fuerza principal detrás de la creación de la SEATO. El entonces vicepresidente Richard Nixon abogó por un equivalente asiático de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, al regresar de su viaje a Asia a fines de 1953, siendo el modelo para la nueva organización con las fuerzas militares que cada miembro tenía con la intención de coordinarse para proporcionar la defensa colectiva de los Estados miembros. Organizacionalmente, el SEATO estaba dirigida por el secretario general, cuya oficina fue creada en 1957, en una reunión en Canberra, Australia, con un consejo de representantes de los Estados miembros y personal internacional. También estuvieron presentes los comités de Economía, Seguridad e Información. El primer secretario general de la SEATO fue Pote Sarasin, un diplomático y político tailandés que se había desempeñado como embajador de Tailandia en los Estados Unidos entre 1952 y 1957, y como primer ministro de Tailandia desde septiembre de 1957 al 1 de enero de 1958. A diferencia de la alianza de la OTAN, la SEATO no tenía comandos conjuntos con fuerzas permanentes. Su protocolo de respuesta en caso de peligro común para los Estados miembros era vago e ineficaz, aunque la pertenencia a la alianza proporcionó una justificación para una intervención militar estadounidense a gran escala en la región durante la Guerra de Vietnam, 1955-1975. Uno de los objetivos principales del SEATO era apoyar la presencia de Estados Unidos en Vietnam. Su problema fundamental era que solo contaba con 3 miembros asiáticos: Pakistán, Filipinas y Tailandia, mientras que 2 de los grandes estados de la región, India e Indochina, permanecieron al margen, por lo que se consideró al SEATO solo instrumento de potencias neocolonialistas cuyas únicas pretensiones eran las de perpetuar su influencia económica y política en la región, pero a diferencia de la OTAN, no obligaba a los países miembros a ayudar a otro contra una amenaza militar. El SEATO fue reforzado con la Carta del Pacífico, mediante la cual se reafirmaba el derecho de los países de la región a vivir en paz y en plena colaboración para alcanzar los objetivos sociales, culturales y económicos a los que tienen derecho todos los pueblos libres. A pesar de su nombre, la SEATO incluía principalmente países ubicados fuera de la región, pero con un interés en la región o en la propia organización. Eran Australia, que administraba Papúa Nueva Guinea; Francia, que había renunciado recientemente a la Indochina francesa; Nueva Zelanda, Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Tailandia, Reino Unido y los Estados Unidos. Filipinas y Tailandia fueron los únicos países del sudeste asiático que participaron realmente en la organización. Compartían estrechos vínculos con Estados Unidos, en particular Filipinas. Se enfrentaron a incipientes insurgencias comunistas contra sus propios gobiernos. Tailandia se convirtió en miembro tras el descubrimiento de la recién fundada región autónoma tailandesa, en Yunnan, en el suroeste de China, aparentemente sintiéndose amenazada por una posible subversión comunista china en su tierra. Otros países regionales como Birmania e Indonesia eran mucho más conscientes de la estabilidad interna nacional que de cualquier amenaza comunista y por lo tanto rechazaron unirse a él. Malaya, incluido Singapur, también optó por no participar formalmente, aunque se mantuvo actualizado con los desarrollos clave debido a su estrecha relación con el Reino Unido.
La mayoría de los miembros de la SEATO no estaban ubicados en el sudeste asiático. Para Australia y Nueva Zelanda, SEATO fue vista como una organización más satisfactoria que ANZUS, una organización de defensa colectiva con los Estados Unidos. El Reino Unido y Francia se unieron en parte debido a que habían mantenido colonias en la región durante mucho tiempo y en parte debido a las preocupaciones sobre desarrollos de Indochina. Por último, pero no menos importante, Estados Unidos, al percibir el sudeste asiático como una frontera fundamental para la geopolítica de la Guerra Fría, vio el establecimiento de la SEATO como algo esencial para su política de contención de la Guerra Fría. Se reflejó así una combinación, en mediados de la década de 1950, de estados occidentales anticomunistas y de estados similares en el sudeste asiático. El Reino Unido, Francia y los Estados Unidos representaron las potencias occidentales más fuertes. Canadá también consideró unirse, pero decidió no hacerlo para concentrarse en sus responsabilidades en la OTAN. Bien, a continuación hablaremos sobre los presupuestos que recibía la SEATO por parte de sus miembros. En primer lugar, encabezando la lista está Estados Unidos, como se ve en muchos otros organismos internacionales, ya que su economía tan grande se lo permite. Estados Unidos en esta lista encabeza con 24% de presupuesto, Reino Unido con 16%, Francia con 13.5%, Australia con 13.5%, Pakistán con 8%, Filipinas 8%, Tailandia 8% y Nueva Zelanda 8%. Después pasaremos a los aspectos militares. Después de su creación, la SEATO rápidamente se volvió insignificante militarmente, ya que la mayoría de sus países miembros contribuyeron muy poco a la alianza. Si bien las fuerzas militares de la SEATO realizaron entrenamiento militar conjunto, nunca fueron contratadas debido a los desacuerdos internos. La SEATO no pudo intervenir en los conflictos de Laos porque Francia y Reino Unido rechazaron el uso de la acción militar. Como resultado, Estados Unidos brindó apoyo unilateral a Laos después del 62. Aunque fue buscado por Estados Unidos, la participación de la SEATO en la guerra de Vietnam fue negada debido a la falta de cooperación británica y francesa. Tanto Estados Unidos como Australia citaron las alianzas como justificación para involucrarse en Vietnam. La membresía de Estados Unidos en la SEATO proporcionó a los Estados Unidos una justificación para una intervención militar estadounidense a gran escala en el sudeste asiático. Otros países como el Reino Unido y naciones clave de Asia aceptaron la justificación. Y por último, los efectos culturales. Además del entrenamiento militar conjunto, los Estados miembros de la SEATO trabajaron para mejorar las cuestiones sociales y económicas mutuas. Estas actividades fueron supervisadas por el Comité de Información, Cultura, Educación y Actividades Laborales de la SEATO y mostraron ser algunos de los mayores éxitos de la SEATO. En el 59, el primer secretario general de la SEATO, Pol Saratsin, creó la Escuela de Graduados de Ingeniería de SEATO en Tailandia para formar ingresos. La SEATO también proporcionó la creación del Centro de Desarrollo Docente en Bangkok, así como a la Escuela de Capacitación Técnica Militar Tailandesa, que ofrecía programas técnicos para supervisores y trabajadores. El proyecto de mano de obra calificada de la SEATO creó instalaciones de forma artesanal, especialmente en Tailandia, donde se establecieron 91 talleres de formación. Algunas de las grandes críticas que se le hacen a la SEATO son que el cuartel general de la misma no tenía un mando unificado, ni una fuerza organizada como en el caso de la OTAN, añadiendo que apenas contaba con un sistema de colaboración militar, con maniobras y planes de defensa conjuntos, y fundamentalmente su poder dependía de los Estados Unidos. Otra era que la SEATO no tenía poder militar permanente, aunque sus miembros, de manera individual, participaron en ejercicios militares combinados. Y como conclusión, a diferencia de la OTAN, la SEATO no obligaba a los países miembros a ayudar a otro contra una amenaza militar, aunque la SEATO sancionó la intervención militar de algunos de sus miembros en Vietnam del Sur entre 1967 y 1973. La SEATO como tal no desempeñó un papel directo en la guerra de Vietnam. Francia, tiempo después, abandonó su participación activa en la SEATO en 1967 y Pakistán se separó oficialmente en 1972. Tras la retirada estadounidense de Vietnam y el triunfo comunista en Indochina,
En 1975, la SEATO perdió su escasa influencia y por mutuo acuerdo se disolvió el 30 de junio de 1977. El desarrollo de los acontecimientos políticos en el sudeste de Asia influyó sobre la evolución y funcionamiento de la SEATO. Las naciones que la conformaron no pudieron ponerse de acuerdo sobre su participación en varios eventos bélicos en que se requirió su apoyo. Tal es el caso de la Guerra Civil de Laos. El Pacto de Manila, 1954, que le dio origen, permanece en vigor, disolviéndose únicamente la alianza militar entre los 6 países pertenecientes, por lo que muchas de sus funciones fueron transferidas a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN. Resulta trascendente para nuestra carrera descubrir el mundo que nos rodea, desarrollar nuestra capacidad de análisis objetiva, lo cual nos permitirá tener una opinión basada en hechos tanto históricos como actuales, e incluso estar en posibilidad de proponer soluciones a controversias y establecer mejores prácticas en el ámbito social, económico y político, de índole internacional en un mundo con dinámicas globales.